En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Le preguntó: ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? ¿O bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: podemos. Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber lo beberéis y seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Gloria a Dios. ¿Cuántos se sienten bendecidos en esta tarde? Amén. Dele un fuerte aplauso si usted se siente bendecido. Hoy la palabra del Señor tiene un tema bien interesante y es el tema del sufrimiento. Este es un tema que siempre nos ha causado a los hombres como duda, confusión, preocupación. Siempre ha sido un tema de reflexión, el sufrimiento. ¿Por qué el sufrimiento en este mundo? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento en el mundo? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo enfrentar el sufrimiento? Porque es interesante el preguntarnos el porqué del sufrimiento, ¿cierto? ¿Cuál es la raíz del sufrimiento en el hombre? Y es una pregunta interesante desde la filosofía, desde la antropología. Interesante reflexionar sobre el sufrimiento, pero más allá de eso es cómo enfrentar el sufrimiento, cómo enfrentarlo. Después de hacer muchas disquisiciones sobre el sufrimiento humano, que podríamos ahorita por lo menos una pincelada sobre cómo viene el sufrimiento al hombre, a la humanidad, pues tendríamos que concluir que al final nosotros no decidimos sufrir o no sufrir. Eso no está en nuestras manos. A pesar de que hagamos todas las disquisiciones sobre el porqué del sufrimiento, al final no es una decisión nuestra. No podemos elegir. El sufrimiento viene, los problemas vienen. Si yo pregunto aquí quién no ha tenido un problema, una preocupación o una situación adversa, todos hemos pasado por situaciones y circunstancias difíciles. No es una decisión que dependa de nosotros el poder elegir tener o no tener sufrimiento, pasar o no pasar por situaciones adversas, tener o no tener una enfermedad, pasar por una circunstancia familiar. Eso no es nuestra decisión. Pero lo que sí podemos decidir es cómo enfrentar ese sufrimiento. Eso sí es una decisión mía. Eso sí puedo optar por ello. Soy libre de saber cómo elijo esto. Tendríamos que hacer un preámbulo y decir que el sufrimiento en el mundo, lo sabemos todos, no es un deseo de Dios. Incluso es muy bonito cuando uno estudia la teología y escucha hablar de los dones preternaturales. Hay unos dones preternaturales, así como están los dones naturales que tenemos, hay unos dones sobrenaturales que nos da el Señor y hay unos dones preternaturales. ¿Cuáles son esos
son los dones que Dios le había dado al hombre antes del pecado original y que perdimos a partir del pecado original. Uno es el plan de Dios. Dios tenía un plan para la humanidad. El plan de Dios es un plan de amor, de plenitud, de perfección, de paz, de divinización. Dios crea al hombre para que el hombre sea divino, para que sea divino. Dice la Dei Verbum en el Concilio Vaticano II que Dios le habla al hombre como amigo, es decir, le da la categoría de amigo, le da la categoría de su igual. ¿Uno con quién es amigo? Uno es amigo con sus iguales, con sus iguales. Ahora se usa mucho, lo digo con todo respeto, se usa mucho que los padres ya no son padres, sino que los padres son los mejores amigos. Yo no soy el padre de mi hijo, yo soy su mejor amigo. Entonces, a veces perdemos ahí como el rol, y cuando se pierden los roles puede ser delicado. Está bien que tengas cercanía con tu hijo, por supuesto, que tengas cercanía con tu hija, pero perfecto, que tengas una relación inclusive que se pueda llamar de amistad, pero tú eres el papá, pero tú eres la mamá. El rol como padre no puedes perderlo por una pseudoamistad, porque mis papás estén y yo les caiga bien, y que mis hijos yo les caiga bien. Entonces es una preocupación de los padres hoy caerles bien a los hijos. Vivimos una generación de miedo. Es una generación, la generación de ahora, que le tuvo miedo a sus padres, porque los padres nuestros eran muy severos, pero que hoy le tiene miedo a sus hijos. Le tuvo miedo a sus padres, hoy le tiene miedo a sus hijos. Entonces tengo que caerle bien a mi hijo. Incluso ya hay unas situaciones jurídicas tremendas, pues casi que los niños son los pequeños emperadores en la casa y hay hasta consecuencias jurídicas que por supuesto que hay que educar desde el amor y la cercanía, pero el papá debe ser papá, la mamá tiene que ser mamá. Eso no se nos puede perder la perspectiva, quién soy yo, que no se me pierde el rol que Dios nos ha regalado. Volviendo al tema, perdonen hacer este paréntesis, pero me parece que viene al lugar. Sobre todo hoy estoy un poco sensible porque ayer fue una marcha muy fuerte en Colombia que se llama la marcha Con mis hijos no te metas, con los niños no te metas, por todo esto que le están vendiendo a los niños a través de la ideología de género y tantas cosas que están dañando a nuestros niños. Niños de 5 años, 7 años, 8 años, que no tienen edad para fumar cigarrillo, no tienen edad para consumir alcohol, no tienen edad para sacar la licencia de tránsito, pero supuestamente tienen edad para identificarse con lo que ellos quieran por encima de sus padres. En Canadá incluso meten en la cárcel a los padres por oponerse a algo que los niños todavía no tienen bien desarrollado, no han elaborado bien. Cuando usted es adulto, usted tome la decisión que quiera. Aunque no estemos de acuerdo, usted es libre y la respetamos, aunque no estemos de acuerdo. Pero un niño todavía no se ha desarrollado, su cerebro no se ha desarrollado, su psicología no ha crecido, no ha madurado tanto. Vemos cosas aberrantes hoy. Hay una asociación muy fuerte en Inglaterra y en Estados Unidos de niños que fueron engañados con esto de la ideología de género y de transitar del trans, y cómo hoy, después de siendo niños, haber transitido, hoy tienen una vida de depresión, de angustia, atados a una hormona para toda la vida, habiendo cercenado su cuerpo y dañado su biología, y cómo hoy no pueden volver atrás por la mentira del mundo. Entonces, ¿cuánto necesitamos hoy padres que acompañen a los hijos y que muestren el camino? ¿Qué es lo que debemos seguir? ¿Hacia dónde debemos caminar? El padre tiene que ser luz para sus hijos. Claro que los niños nos enseñan mucho, pero por supuesto, los niños también son maestros. Pero el padre está llamado a iluminar, está llamado a dar luz, a dirigir, a acompañar, a mostrar el sendero. No voy a llevar al niño a la iglesia porque que él decida. Entonces no le dé comida, que él decida. Cuando él decida que quiere pollo o carne, pues lo alimenta. Mientras tanto, déjelo morir de hambre.
No, el papá y la mamá le dan lo mejor a los hijos, lo mejor, ya luego él decidirá. Volviendo al tema de los dones de Dios, Dios le da al hombre unos dones maravillosos, preternaturales. No solo los dones naturales, no solo los dones sobrenaturales, sino antes de llegar al pecado, ha dado los dones preternaturales. ¿Cuáles son esos dones preternaturales? Los dones que tenían Adán y Eva, que tenía el género humano en el plan de Dios. El plan de Dios era un plan de amor. Repito, Dios quiere hablar al hombre como amigo. De ahí venía el tema. Y amigo es el igual. ¿Quién es mi amigo? Mi igual. Dios quiere que nosotros seamos iguales a Él, seamos divinizados. Por eso nos crea a su imagen y semejanza. Por eso la gloria de Dios es que el hombre viva. Un hombre vivo es la gloria de Dios, porque es la imagen y semejanza de Dios. Eso es hermosísimo, como San Irineo nos dice eso. La vida, tú vivo, eres la gloria de Dios. Dios te ha hecho para manifestar su gloria. El hombre es el culmen de la creación. La gloria de Dios se evidencia en el hombre. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para el hombre? Que sea feliz, que se plenifique, que se divinice. La salvación es otra cosa más que la divinización. La felicidad no es otra cosa más que divinizarse. Usted y yo estamos llamados a ser Dios, a ser divinos. El problema es que tenemos la imagen y no caminamos en la semejanza, como decían los padres de la iglesia. Y entonces dejamos que el pecado vaya oscureciendo la vocación a la que hemos sido llamados. Hemos sido llamados a una vocación divina. Y en ese plan primogénito, ese plan primero de Dios, Dios quiere que la humanidad esté feliz, que esté gloriosa. Y los dones preternaturales son la inmortalidad. Dios no quiere la muerte para el hombre. No está dentro de los planes de Dios. Está el don de la impasibilidad. Es decir, Dios no quiere que el hombre sufra. Hay un texto bíblico que lo representa muy bien, y es cuando se le acerca un enfermo a Jesús y le dice: si quieres, puedes sanarme. Y la respuesta de Jesús es muy diciente: quiero, queda sano. Si tú quieres, puedes sanarme. Dios quiere que tú estés sano. Dios quiere que tú estés bien. Dios quiere que tú seas feliz. Dios quiere que tú tengas paz. Ese es el plan de Dios. Lamentablemente, el hombre, al alejarse de Dios, al hacer mal uso de la libertad, que es una característica propia del que ama. Si yo amo, te doy libertad. Si yo te amo, verdaderamente te doy libertad. Un amor posesivo es un antiamor, por decirlo así. Es una manifestación de un amor enfermizo, diría alguno. Dañino, enfermizo, yo diría, es un antiamor, porque hay una contradicción allí. No puede existir un amor que quiera poseer. Hay un texto bíblico bien interesante con relación a esto. ¿Recuerdan cuando le dicen a Jesús: un hombre tenía a su esposa y murió sin darle hijos, y luego la mujer se casó con su hermano y ese también murió, y luego vino otro hermano y ese también murió, y así sucesivamente 6 hermanos? Le decían la matamaridos a esa pobre mujer. 6 hermanos mató. Oiga, y para acá rematar dicen: y después murió la mujer. Y vean la pregunta, ¿cómo la hacemos? Esta es la pregunta, esta es la humanidad, esta es como nosotros identificamos el amor, ¿cierto? ¿Cómo lo identificamos? ¿De quién será la mujer cuando vayan al cielo? Y Jesús: pero ¿cómo así? ¿Cómo así que de quién será la mujer? Ni que fuera un objeto, un amor posesivo. Y dice: en el cielo el amor no es así. El amor no es posesivo. Yo no domino a nadie, yo no soy dueño de nadie. Yo no tengo dominio sobre alguien. Tú eres libre. Estamos libremente, estamos juntos porque nos amamos. Pero si no quieres estar conmigo, ahí está la puerta. Quiero que estés conmigo, pero no dependo de ti. Dependo solo de Dios. Maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre.
Bendito el hombre que pone su confianza, que depende solo de Dios. Quien a Dios tiene, nada le falta. El amor verdadero es libre. Quiero que estés conmigo, pero si tu felicidad está en otra parte, no puedo amarrarte. Ese amor posesivo, dominante, controlador. Así somos incluso con nuestros seres queridos, con nuestros hijos cuando crecen, los queremos amarrar. Ay, el niño. Tiene 45 años, señora, ¿cuál niño? Déjelo ser libre, déjelo ser libre. Hoy hay niños de 45 años todavía en la casa de papi y mami y nunca salieron. Y a veces no es culpa ni siquiera del niño, la mamá que lo sobreprotegió. A veces esos amores posesivos, ¿cuánto daño hacen? ¿Quién es el dueño? Pues en el cielo no es así. El amor allá no es así. El amor de Dios es un amor auténtico. Por eso nos da libertad. ¿Y qué hace el hombre con la libertad? Hace mal uso de la libertad, abusa de la libertad y rechaza a Dios. El plan perfecto de Dios, un plan de amor, un plan de felicidad, un plan de eternidad, un plan de divinización. Un hombre inmortal, un hombre impasible que no sufría. Y el hombre, la brillante idea de comerse la manzana. Mentira, que no era una manzana. De comerse el fruto prohibido del bien y del mal. Es decir, yo decido qué es bueno y qué es malo. Yo no necesito a Dios. Yo quiero abusar de mi libertad. Dios, no me digas qué es bueno o qué es malo. Yo como del bien y del mal. Yo decido qué es bueno y qué es malo. Y cuando yo decido qué es bueno y qué es mal, empiezo a sufrir. Empiezo a sufrir. Dios te dice, mira, haz esto para que te vaya bien. Ve por este camino para que te vaya bien. Este es el sendero. Yo no quiero. Pues bueno, como el niño que pelea con la mamá, mami, déjame meter la mano en el fogón, en la candela. No, niño, porque te quemas. Mami, déjame meter la mano en el fogón, que no, porque te quemas. Ay, mami, déjame meter la mano en la candela, en el fogón, que no, porque te quemas. Mami, déjame, bueno, métela. Ve, para que me queme, yo no la meto. Si el niño la mete y se quema, ¿será un castigo de la mamá? No, es una consecuencia de sus actos. El hombre decide, toma la decisión en la libertad que Dios le va diciendo, le ha dado de abusar, y entra el sufrimiento. Pero el plan de Dios es un plan diferente. El don preternatural es la impasibilidad. Dios no ha traído el sufrimiento a este mundo. Dios no ha traído el sufrimiento a este mundo. Hay un chiste que todos conocemos, este chiste famoso del sacerdote y el peluquero. Se lo saben. Algunos de pronto lo han escuchado. El sacerdote va a la peluquería y él empieza, apenas lo ve el peluquero, dice, este es sacerdote. ¿Sabe qué? Yo no creo en Dios. ¿Pero por qué no crees en Dios, hijo? Yo no creo en Dios. El sacerdote no le pelea porque, claro, el peluquero tiene una tijera. Entonces dice, no, pues dejémoslo hablar. ¿Por qué no crees en Dios? Lo peor que hay es pelear con un peluquero. Nunca peleé con el peluquero. Lo mínimo que le hace es dejarlo trasquilado. Lo mínimo que le hace. Oiga, y entonces el sacerdote dice, ¿por qué no crees en Dios? Mire que hay guerras, mire que hay hambre, mire que hay injusticia, mire los niños que sufren, mire los niños muertos, mire las violaciones, mire cuántas cosas injustas, los terremotos. Dios no existe. Dios no existe. Entonces se queda el sacerdote pensando, sale de la peluquería y por allá encuentra uno bien peludo y bien barbudo. Y se le acerca, se le devuelve al peluquero y le dice, ¿sabe qué, peluquero? Los peluqueros no existen. ¿Cómo vas a decir que los peluqueros no existen? ¿No me está viendo a mí aquí? No, los peluqueros no existen, porque vea aquel hombre que va allá. Vea cómo tiene el pelo y vea cómo tiene la barba. Los peluqueros no existen. Pero no es que no existan, es que él no ha venido a mi peluquería a que yo le corte el cabello, a que yo lo afeite. Pues así mismo, el hombre no ha buscado a Dios. Por eso hay sufrimiento en este mundo. Por eso andamos como andamos. Dios tiene un plan perfecto. Dios quiere que tú seas feliz. Dígaselo al vecino de al lado para que lo entienda. Dios quiere que tú seas feliz, díselo. Dios quiere que tú seas feliz. El plan de Dios es que tú seas feliz.
Eso es lo que quiere Dios para tu vida. A veces nos preguntamos, ¿cuál es el plan de Dios? Dios quiere que tú seas feliz. A veces le echamos la culpa a Dios de todo lo malo que pasa. Alguien se enferma y decimos, es la voluntad de Dios. Hay una quiebra económica y familiar, la voluntad de Dios. Un ser querido fallece, la voluntad de Dios. Tenemos un problema en el trabajo, la voluntad. ¿Y quién dijo que la voluntad? Entonces la voluntad de Dios, todo lo malo es la voluntad de Dios. Todas las cosas malas. Dios quiere lo malo. Dice el apóstol Santiago en su carta, hay una carta muy bonita, cortica del apóstol Santiago. A mí me gusta mucho, sobre todo cuando habla de la fe, que tiene que estar acompañada con las obras y todo. Es muy católica esta carta de Santiago, nos ilumina mucho. Pero hay una parte que dice de Santiago, dice, de Dios proviene toda bendición. Yo lo repito, ustedes si vienen a las misas con frecuencia han escuchado que yo lo repito mucho. ¿Qué viene de Dios? Toda bendición. ¿Qué viene de Dios? ¿Qué viene de Dios? Toda bendición. De Dios no vienen las cosas malas. Dios no quiere el mal para el hombre. Dios no está castigando gente ni mandando males. El mal entra al mundo por el mal uso de la libertad. Padre, pero es que yo no he pecado. Pero es que somos seres comunitarios. La alteridad es una dimensión fundamental en el hombre. Aristóteles lo decía filosóficamente, el hombre es un animal político. Somos seres que estamos interconectados. Lo que tú haces repercute en mí. A veces no son mis pecados, pero son tus pecados los que influyen en mí. El pecado de la comunidad, el pecado del hombre influye en mí. El mal uso de nuestra libertad ha traído el sufrimiento a este mundo. No podemos elegir en que haya o no haya sufrimiento, es una realidad que vivimos. Pero entonces ahora partiríamos a la siguiente pregunta: ¿cómo enfrentar el sufrimiento? Si yo no puedo decidir en que haya o no haya, no es una decisión mía, ni siquiera es voluntad de Dios, no es el querer, no es el plan de Dios, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pasa cuando viene el sufrimiento a este mundo? El hombre decide libremente alejarse de Dios, optar, pecar. Yo como el árbol del bien y del mal, yo decido qué es bueno, qué es malo, y entonces empiezo a hacer cosas que me terminan haciendo daño, cosas que van en contra de mi propia naturaleza. Cuando uno va en contra de su naturaleza, se destruye. Si yo cojo este móvil y lo utilizo para martillar y clavar los clavos en la pared, termino dañando el móvil, porque el móvil no fue creado para martillar. Así tú y yo no fuimos creados para odiar, para llenarnos de rencor, de resentimiento, de envidia, de egoísmo. No fuimos creados para hacer el mal, para consumir droga, para caer en excesos, para llevar un mal uso de nuestra sexualidad. No fuimos creados para eso. Fuimos creados, imagen y semejanza de Dios, en el amor, por el amor, desde el amor y para el amor. Hacemos mal uso y entonces entra el sufrimiento en el mundo. ¿Y cuál es la respuesta de Dios ante el pecado del hombre, ante la negativa del hombre? Pues sigue adelante con su plan. ¿Cuál es el plan? Es un plan de salvación, un plan de divinización. Pero entonces el plan que era un plan de salvación, de divinización, ahora tiene un matiz, y es la redención a través de la cruz. Dios no salva al hombre porque el hombre peca. La salvación era del plan de Dios antes del pecado, porque la salvación es divinizarnos, hacernos a su imagen y semejanza, hacernos amigos de Él, hacernos como Él. Por eso el hombre quiere ser Dios, es un anhelo del hombre. Si usted ve, nada nos sacia. No crea que es solo su esposa la que es así, o su marido, no crea. Todos somos así, somos seres insaciables, insatisfechos, somos eternos insatisfechos. Es más, está en el plan de Dios, hace parte del plan de Dios que somos insatisfechos, porque somos seres que anhelamos la trascendencia, la eternidad y el cielo. Y entonces nada de este mundo nos va a satisfacer. Por eso, señora, usted se compra una cartera y al momentico quiere otra cartera. Se compra unos zapatos y luego quiere otros zapatos. Tiene un marido y quiere otro marido. No, mentira. No me llena. Incluso usted dice, este hombre no me sacia.
esta mujer no me sacia. Un marido miró a la mujer y usted, ¿por qué se ríe? Cuidado. Este hombre no me sacia, esta mujer no me sacia, no me llena. Pues lo normal, ella no está creada para saciarte, ni ese hombre está creado para saciarte. Lo único que puede llenar el corazón del hombre es lo divino, es Dios. Por eso somos insatisfechos, tenemos anhelo de eternidad y podemos tener, ahora inventaron el poliamor, entonces ya no un solo hombre, sino un hombre, no solo una mujer, sino un hombre, una mujer, una cosa rarísima ahora, y nada te va a llenar. Estaba viendo un video que es una cosa rara, o sea, para uno que es un poco clásico, es rarísimo. Una entrevista a un hombre, y entonces le decían, pero ¿es mejor tener dos mujeres que una? Entonces me di, claro, es mejor tener dos mujeres que una, por supuesto, es mucho mejor, el amor es mejor, se vive mejor, no sé qué, no sé cómo hacen, yo que llevo parejas y veo a los pobres hombres con una mujer cómo les va, imagínense con dos. Se ríen los hombres y la mujer, padre, qué chiste malo. Oiga, y decía el tipo, no, es que es mucho mejor, y daba sus argumentos y todo, uno tiene que estar enterado qué es lo que dice esta gente, y el poliamor, y entonces mi esposa 1 también ama a mi esposa 2, una cosa enredadísima, rarísima, y entonces dice, pero eso es susceptible de mejorar. Entonces dice, claro que es susceptible de mejorar. ¿Y cómo? Pues si hay otra. Entonces, 3. Entonces, es una cosa que nunca te va a saciar, nunca te vas a llenar. Consumes droga, quieres una droga más fuerte, quieres más droga, consumes alcohol, quieres más, y nunca te vas a llenar, nunca vas a satisfacerte, nunca. Somos insaciables, porque el único que puede llenar el corazón del hombre es Dios. Es el único que puede llenar el corazón del hombre. Por eso el gran problema de hoy es que el hombre tiene el anhelo de ser Dios. Usted ve los chicos de hoy, los jóvenes, a través de tantas cosas quieren alcanzar la felicidad, tienen ese anhelo de eternidad, de trascendencia, ese anhelo de llegar a la plenitud, pero lo tratan de hacer de una manera negativa, a través de la droga, del alcohol. Es que me voy a cambiar de sexo porque no me encuentro, y entonces se cambian de sexo y tampoco se encuentran, tampoco ese es el camino. No, una mujer, un hombre, no, ahora el poliamor, una cosa, nunca te vas a saciar, nunca va a ser suficiente. El hombre de hoy quiere ser Dios sin Dios. Estamos llamados a ser Dios, pero con Dios, a través de Cristo Jesús nuestro Señor. A través de Cristo alcanzamos la salvación, la vida eterna, la divinización. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos nuevas criaturas. Quien entra a través de Cristo empieza a vivir una vida distinta. Uno empieza a experimentar la paz, el amor, la alegría. Es distinto. Ya no me hace falta nada. Quien a Dios tiene, nada le falta. Es una vida distinta en Cristo Jesús nuestro Señor. Gloria a Dios. Qué bonito cuando podemos vivir desde Cristo, cuando podemos saciarnos con el único que puede saciar el corazón del hombre, que es Dios mismo. Pero el hombre decide ser Dios sin Dios. Y entonces, ¿qué viene? Pues sufrimiento, heridas, lamentos. Y el sufrimiento no lo podemos entonces elegir, y viene a nuestra vida el sufrimiento. ¿Qué podemos elegir? ¿Qué puedo elegir, Padre? ¿Qué puedo hacer en esta situación que tengo? ¿Qué puedo hacer? Tú puedes decidir con quién quieres enfrentar ese sufrimiento. ¿De qué manera quieres enfrentar ese sufrimiento? ¿En qué lugar quieres enfrentar ese sufrimiento? Y eso sí es una elección tuya. Eso sí hace parte de la libertad que Dios te ha dado. Yo quiero vivir la vida con Cristo. Dice San Pablo, por todo y en todo momento dar gracias a Dios, dar gloria a Dios. En la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez, en la tristeza y en la alegría. Hay un cántico muy bonito del profeta Habacuc, que a mí me gusta mucho. Dice, aunque la higuera no dé higos, aunque el viñedo no dé uvas, aunque no haya ovejas en el redil ni vacas en el establo, yo exultaré al Señor.
Yo daré gloria a Dios. Es hermoso esto del profeta Habacuc. Porque no depende si yo estoy bien o estoy mal, no depende. Yo quiero estar con el Señor. Esté bien o esté mal, mi vida depende de Dios. Mi vida le pertenece a Dios. Mi felicidad no depende de cosas exteriores. Y cuando viene el sufrimiento, lo enfrento con Dios. Y con Dios se enfrentan las cosas muy distintas. Con Dios todo es posible. Dice la palabra del Señor, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recuerdo a Jairo, cuánto sufría Jairo con su hija enferma, cuánto sufría. Y las palabras del Señor, no tengas miedo, solamente ten fe. Y es paradójico, si usted ve la sanación de Jairo, de la hija de Jairo, perdón, está imbuida dentro de la sanación de la hemorroísa. Están como entremezclados. Jesús va a sanar la hija de Jairo y se atraviesa la hemorroísa. Yo me imagino si Jairo hubiera sido uno de nosotros y esta vieja ahora se me atravesó aquí, yo necesitando que Dios vaya corriendo a sanar mi hija y esta señora aquí a atravesarse, a quitarle el Espíritu Santo del fuego. Yo necesitaba eso para mí, para mi hija. Le retrasó la sanación a Jairo. A veces en el tiempo se nos retrasan las cosas. No es en el tiempo nuestro, es en el tiempo de Dios. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Dígale al vecino al lado, el tiempo de Dios es perfecto. Hermano, el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Hay una frase que a mí me gustó mucho con esto del sufrimiento. Y yo la repito mucho, algunos me la han escuchado. Y es que cuando estaba la pandemia, había gente que le daba el COVID, le daba el virus y no le daba nada. No tenía síntomas, entonces no sufría. Y uno decía, qué envidia esta gente. Es que con COVID caminando pues como si nada, no le pasaba nada. Y uno asfixiado, vuelto nada, sin fuerza. Y esta gente asintomática. Le llamaban los asintomáticos, ¿cierto? Asintomático. Pues Dios no es asintomático. Porque el que es asintomático no puede sentir lo que te pasa a ti. El plan de Dios fue, el hombre está sufriendo, el hombre al que he llamado a ser mi amigo, ya no los llamo siervos, los llamo amigos, al que he llamado a ser mi amigo, está sufriendo. ¿Qué siente Dios por el hombre? Misericordia. Tu miseria está en mi cordis, en mi corazón. Dios siente la miseria del hombre en su corazón. Siente compasión. Tu pasión, tu dolor, yo lo siento, es mío tu dolor. Tanto es así que eso podría quedarse en las letras, en la teoría, podría quedarse en la teología. Dios nos ama, Dios es misericordia, Dios siente compasión. Nos pudiéramos quedar en una disquisición abstracta, pero no. Es que el mensaje de Dios es un mensaje encarnado, se hace vida. No es palabra, no es retórica. Como cuando un muchacho está tratando de enamorar a una muchacha y le echa cuentos y enredos. Y si la muchacha es muy avispada, dice, deje de echar cuentos, que yo no le creo. No me engañas. Dígale al vecino al lado, dile, no me engañas. Dile, no, ¿sabes qué? No me engañas. No me eche cuento, no me engañas. Oiga, hay gente que es como muy cuentera. Si usted se encuentra por ahí un colombiano, los colombianos son medio cuenteritos. Le inventan cosas buenas para inventar los colombianos. No lo digo por mí, yo no, pues, cuentero, yo no. Oiga, entonces, Dios no es asintomático, Dios se encarna. ¿Y se encarna de qué manera? Fíjense, lo dice el libro de Isaías, la primera lectura. Es una manifestación de que Dios no es asintomático. Ante el sufrimiento del hombre, ¿por qué vino el sufrimiento al hombre? Por nosotros vino el sufrimiento. Pero ¿cómo responde Dios a ese sufrimiento? Tú estás sufriendo, tú eres culpable y estás mereciendo ese dolor que tienes.
porque a veces nos creemos inmerecedores. Yo no merezco este dolor. Mentira, mentira. Por eso dice la palabra del Señor: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La única que puede tirar la piedra es María, de resto nadie. Nosotros no somos inmerecedores de sufrimiento. Usted pone a pensar, todos somos débiles, hemos fallado, todos. Es que yo que he hecho esto, es que esto no es un asunto de merecimientos. ¿Sabe quién merecía? Él. Él sí merecía. Y a pesar de eso, está colgado en una cruz. Entonces, esa teología del merecimiento es una teología no católica. Incluso, lamentablemente, hay movimientos que van caminando con eso del merecimiento, como si fuera un voluntarismo. O sea, tú tienes que esforzarte para lograr, para acceder, para que Dios te dé. Padre, ¿qué tengo que hacer para que Dios me dé? Para que Dios me bendiga, para que Dios me sane. ¿Sabes qué tienes que hacer para que Dios te bendiga? Nada. Para que Dios te ame, nada. Dios te ama sin merecimientos. No hay que hacer nada. Y Dios, libre, justo, bueno, fíjense lo que hace frente al sufrimiento del hombre. Viendo el sufrimiento, viendo tu sufrimiento, que hay gente que dice: ¿dónde está Dios cuando estoy pasando estos sufrimientos? ¿Dónde está Dios cuando está pasando esto en mi casa, en mi familia, en mi hogar? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estuvo Dios en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial? ¿Dónde está Dios ahora en la guerra en la Oriente? ¿Dónde está Dios? Pues Dios está colgado de un madero. Ahí está Dios. Te lo presento. Isaías 53:10. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación por ti, por mí, que merecíamos estar allí. Verá su descendencia, prolongará sus años, sea la consecuencia de esto. Y dice unos versículos más adelante: mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Esto es palabra de Dios. Dele un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Oiga, esto conmueve, esto dan ganas de llorar. O sea, Dios, ¿qué hace ante el sufrimiento? Carga a Él. Dice, el Señor lo trituró con sufrimiento. ¿Usted sabe qué es triturar? No fue que le mandó, no, lo trituró con sufrimiento. Es como una cuestión con ceviche de Él. Cuando usted tritura, qué sé yo, ustedes que cocinan, yo lo único que preparo es arroz con huevo y huevo con arroz. No he triturado el huevo, pero cuando trituran el ajo, triturarlo es volverlo así. Jesús fue triturado. Todos los sufrimientos los llevó ahí, triturado. Mi siervo justificará mucho porque cargó los crímenes. Es el plan, la respuesta de Dios. ¿Está sufriendo? Fíjense cuál es la consecuencia natural. Cuando usted tiene alguna persona, qué sé yo, subalterna, un hijo, un empleado, qué sé yo, y usted le dice: no haga esto, y luego lo hace. Es como, porque hiciste, yo me acuerdo mi mamá cuando uno se montaba en un árbol o en una cosa así en necio, te caes del árbol y encima del golpe te pego. Yo no sé si así las mamás hacen aquí, así. Ay, donde te caigas, me importa, a reventado el hueso te doy encima, por desobediente. Menos mal Dios no es así, gracias al Señor, bendito sea Dios. Y entonces, ante la desobediencia nuestra, ¿cómo responde? Está sufriendo mi hijo, yo me pongo en el lugar de él, yo sufro por él. Dios responde poniéndose él. La redención, la salvación. Nos ha dado salvación. Padre, y entonces, ¿por qué yo no recibo eso? Si Él ya pagó, ¿yo por qué sigo sufriendo? Porque hay una cosa que se llama la salvación objetiva. Jesús nos ha salvado a todos los hombres. ¿A quién ha salvado Jesús? ¿A quién?
hago un paréntesis, porque por ahí se rasgaban las vestiduras. Dejen de estar comiendo de cuento. Ojo, que no quiero gente en la renovación católica carismática de esa manera. Ojo comiendo de cuentos. Los carismáticos somos conservadores en la doctrina, pero somos, ¿cómo se podría decir? Vamos con la cultura, vamos con la evangelización, somos misioneros en las formas. Esa sería la expresión más adecuada. Que no, esas expresiones de liberalismo y progresismo son expresiones políticas, no son expresiones propias de la iglesia. Nosotros somos misioneros en las formas. Los aplausos, los cantos, las oraciones, somos misioneros, estamos en estado de misión. Entonces, ojo con eso. Pero en la doctrina somos conservadores. La iglesia es una sola. Y ojo, que están cayendo algunos por ahí a criticar al Papa Francisco. Y no hay nada más conservador. Si usted es conservador, usted respeta al Papa. Si usted realmente es conservador y respeta la doctrina, tiene que respetar al Papa. Y a veces un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. En la renovación no podemos estar en eso. Pobrecitos aquellos. Oiga, si David no fue capaz de matar a Saúl cuando lo tenía a tiro de una lanza, Saúl persiguiendo a David para matarlo, y está David en una cueva y entra Saúl a hacer cosas y lo tiene ahí listo para matarlo con una lanza, y recuerda en su mente y en su corazón: no toquéis a mis ungidos. Y Saúl iba a matar a David y dijo: no lo mato, porque a los ungidos de Dios no se les toca. Ahora imagínese usted tocar, hablar, criticar, renegar de un sacerdote, de un obispo, de un papa. La carne de cura indigesta. Perdón que haga este paréntesis, porque no entendemos el contexto, no entendemos el contexto. ¿A quién vino a salvar Cristo? A todos los hombres. ¿A quiénes? A todos los hombres. ¿Una persona que no sea cristiana católica se puede salvar? Sí, que Cristo vino a salvarlos. Se salva por Cristo, aún sin conocerlo. Sí, sin Cristo no hay salvación, pero se puede salvar aun cuando no sea cristiano, porque la salvación es para todos los hombres. El que inculpablemente no conoce a Cristo y vive según recta conciencia, lo dice el Concilio Vaticano II, alcanza la salvación. ¿Nosotros quiénes somos para cerrar la salvación? En otras religiones, ahí está Dios, son hermanos de nosotros. En Cristo, eso sí, sin Cristo no hay salvación. Inculpablemente. Y eso incluye incluso personas que estén en Occidente. Perdónenme, no sé por qué debo decir esto, pero lo voy a decir. No sé por qué. Piensa en una persona. Mira, me dan ganas de llorar. Estuve hace 2 días con unos amigos colombianos y me invitaron a un restaurante. Nunca había ido a un tipo de restaurantes esto. Es como un restaurante boutique. Yo me invento el nombre. ¿Qué es? Son 5 mesitas, no tiene más, y sale el chef a darte la carta. No hay carta, sino que el chef te dice: hoy fresco hay esto, esto, esto. Él te da la carta según lo que consiguió fresco esa mañana. Restaurante buenísimo. No es turístico, es 5 mesitas. Entonces sale el chef amabilísimo y te dice: mira, esto y esto y esto. Y entonces, bueno, yo dije: yo soy intolerante a la lactosa. Bueno, tengo una comida riquísima. Y entonces atiende él y atiende su esposa. Entonces cuando los amigos, claro, colombianos, cuenteros, es cura, es sacerdote, es nuestro director espiritual, es no sé qué, vea para que vaya a la misa de él. Y el hombre, bueno, se reía. Yo dije: este pobrecito, no es nada religioso. Pero después viene la esposa a atendernos y le empieza a decir: mira, para que vaya. Y entonces dijo: mira, yo creo en Dios, pero perdóname, padre. No me decía padre, pero perdóname, pero yo a la iglesia no voy. Yo a la iglesia no voy. ¿Pero qué te pasó?
hija, te invito. Y entonces me contó una situación que ella le había pasado cuando pequeña. No me la contó completa, pero me dijo, yo estuve en un orfanato de monjas y todos, y me decían, y allí fui maltratada. Entonces, eso me marcó a mí y yo no soy capaz de entrar a una iglesia. El olor de la iglesia a mí me asusta. La forma de la iglesia a mí me asusta. Fue maltratada de pequeño. Yo le dije, mira, tú no puedes cogerla con Dios. No, no la cojo con Dios, pero tampoco la puedes coger con la iglesia. Esa es la hermana María, ese es el padre Juan, pero no es la iglesia de Cristo. Es una persona puntual que cometió un error, pero esta mujer tenía una marca tremenda. Y entonces me dijo, mira, es tan fuerte que el otro día, ahora ya grande, pasé por la iglesia y sentí la necesidad de entrar. Me decía, yo quiero entrar, pero decía, entro, no entro, entro, no entro. Y decía, no soy capaz de entrar. Y me dijo, como una niña chiquita, entré a la iglesia, salí corriendo por toda la iglesia y puse una monedita en la velita de la Madonna, de la Virgen. Puse una monedita y volví a salir corriendo. O sea, ella tiene fe. Fue y puso la monedita allí, pero no fue capaz de quedarse. Tiene una marca ahí, tiene una herida que le impide. Me dan ganas de llorar porque sentí del Señor y le dije, mira, ¿sabes qué? Casi me le arrodillo. Pero le dije, ¿sabes qué? Yo te pido perdón en el nombre de la iglesia por lo que a ti te pasó, por lo que te hizo algún sacerdote o alguna religiosa. Y esa mujer se le pusieron los ojos rojos, se descompuso. Gracias, gracias. Y se fue para la cocina corriendo. Me imagino a llorar. Fue tan fuerte la experiencia que le pedí perdón en nombre de la iglesia por lo que le había pasado cuando pequeña. Esa mujer no iba a la iglesia, perdonen que lo diga, yo no sé si me equivoco, inculpablemente. Algo la marcó y le impedía acercarse allí. ¿Usted cree que esa persona, Dios es capaz de condenarla porque no vaya a la iglesia? Si esa persona vive con recta conciencia, si esa persona se acerca a hacer las cosas bien, o sea, la misericordia de Dios es más grande que nuestros juicios y nuestras estructuras y nuestros esquemas. Deje de estar cerrando, deje de estar juzgando, deje de estar señalando, cuando Dios lo que hace es abrir las manos, abrir el corazón, amar y acoger. Hay gente que no entiende la clave del Papa Francisco, que es una clave de misión, de acogida, de amor. Esa es la clave de Cristo. Mire cómo está en la cruz, con los brazos abiertos, sufriendo, porque nos ama. Él está esperando por ti, por mí, con su misericordia. No quiere que sufras. Él 1000 veces lleva el sufrimiento. Pero ¿qué pasa? Jesús, que ha venido a este mundo para salvarnos, hay una salvación objetiva para todos los hombres. Esa salvación es para todos los hombres. Mientras nosotros no la hagamos nuestra, no se hace efectiva. Y esa es la salvación subjetiva. Dios ha salvado a todos los hombres. ¿Y por qué todos siguen sufriendo y por qué la vida sigue igual? Porque no hemos hecho nuestra la redención de Cristo. Porque no hemos aceptado a Cristo en el corazón. Dígale al vecino al lado, ¿hasta cuándo, hermano? Dígale, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a aceptarlo en tu corazón? ¿Hasta cuándo? Padre, ya yo lo acepté, yo soy de la iglesia. Pues no se te nota. Nosotros podemos estar aquí. Oiga, hoy saqué un reel en Instagram porque me dio mucho guayabo. Nosotros decimos mucho guayabo, con mucha pena, porque me fui ¿dónde es que me fui, Carlos? Almería, gracias, siempre se me olvida. Me fui a Almería, ¿cuándo fue? ¿El viernes? El viernes en la noche me fui a predicar, prediqué el viernes en la noche y el sábado todo el día en Almería, en el Congreso de la Renovación de allá de Almería, de toda la zona sur, de toda la provincia de Granada. Estaban reunidas todas las provincias de Granada y fui a predicar la Asamblea de la Renovación allá. Y llegué el viernes y yo, uy, ese mar tan lindo. El sábado predicaba yo y estaba aquí predicando a la gente y el mar allí. O sea, era unas cuantas cuadras, era ahí mismo. Oye, estuve el sábado todo el día predicando. Me tocaba predicación, adoración al Santísimo, misa. Eso me sacaron el jugo.
Oiga, me exprimieron. Oiga, terminamos el congreso desde que empezó en la mañana, o sea, ya el viernes me habían exprimido, y el sábado todo el día, a la 1 de la mañana terminó todo. A la 1 de la mañana. Y yo tenía que venirme para poder llegar a misa de 12, pues salir a las 6 de la mañana. Entonces yo, el mar, estuve ahí cerquita. Y entonces en la mañana, a las 6 de la mañana, a las 5:30, me fui para el mar y hice un reel. Aquí estoy en el mar. Véalo en el Instagram, chistoso. Entonces, tú puedes estar cerca del mar, pero mientras no te sumerjas en el mar no sirve de nada. Usted puede estar cerca en la iglesia, venir a la iglesia, ser servidor de la iglesia, cantar en la iglesia, grabar en la iglesia, predicar en la iglesia, leer en la iglesia, venir a todas las misas de la iglesia y no sumergirte en Dios y no haber aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, y por eso seguís sufriendo, porque no aceptás a Cristo, porque no dejas que Cristo cargue esos sufrimientos. Por eso te digo, ¿hasta cuándo? Padre, no, yo lo he aceptado. Si hubieras aceptado a Cristo, si hubiéramos aceptado auténticamente a Cristo, nuestra vida sería distinta. Es tu decisión. Tú decides cómo quieres cargar tu vida, cómo quieres cargar tus sufrimientos. Porque Cristo ya pagó por ti, ya Él sufrió por ti, ya Él lo dio todo por ti. Cuando uno le entrega las cosas a Dios, las cosas son muy distintas. Fíjense cómo en el Evangelio nos muestra que Juan y Santiago quieren las cosas fáciles. Aunque están ahí con Cristo, no lo han aceptado verdaderamente. Quieren las cosas fáciles. El sufrimiento no es el cristianismo no es parar de sufrir. Hay por ahí una iglesia, es hereje, es absolutamente hereje. Por lo menos de la manera en la que ellos la dicen. Esa teología de la prosperidad y de que si estás con Dios no vas a tener problemas y no vas a tener dificultad. Esa iglesia se llama Pare de Sufrir. ¿Sí la han oído? Pare de Sufrir. Es hereje. Cuando dice la palabra del Señor, todo lo contrario. Todo lo contrario. Hermanos, ya tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. Mantengámonos firmes en firme la confesión de la fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Segunda lectura, carta a los Hebreos. Somos débiles, tenemos limitaciones, sufrimientos. San Juan Pablo II escribió una carta, por favor, yo siempre la menciono, alguien que alguna vez se la lea. Se llama la Salvifici Doloris. Es hermosísima, dice, el sufrimiento es inherente al hombre mismo. Eso hace parte de la vida. Entonces, eso es pare de sufrir, como que estás con Dios y entonces no vas a tener problemas, y no vas a tener preocupaciones, y no vas a tener enfermedad. Mentira. Tiene sufrimiento el que está cerca de Dios y el que está lejos de Dios. Lo que cambia es la forma de enfrentar el sufrimiento. ¿Cómo lo enfrento? ¿Cómo lo vivo? Santiago y Juan estaban ahí, cerca de Jesús, pero no lo habían aceptado. En este momento no lo habían aceptado porque querían los primeros puestos, porque querían los honores, porque querían el confort, porque querían las cosas buenas. Y las cosas buenas en la vida requieren esfuerzo y sacrificio. Hoy que queremos todo fácil, sin complicaciones, vivimos en un mundo del confort. Nunca antes habíamos tenido tantas comodidades. A mí me impresiona la época en la que vivimos, es que es muy cómoda. Muy cómoda, vivimos en un mundo muy cómodo, incluso la gente pobre. Incluso la gente pobre. La gente pobre de hoy no sufre lo que sufrió la gente pobre de hace un siglo. Lo que sufrieron nuestros abuelos, lo que sufrieron nuestros bisabuelos. ¿Cómo vivieron la vida de esa gente? Nosotros tenemos todo cómodo. Es un mundo cómodo y nunca antes la gente se quejaba tanto. Es un mundo de queja. Algunos dicen la generación de cristal, aunque les molesta que utilicemos ese término. O les molesta que se utilice ese término. Pero somos incluso en la iglesia es una iglesia mediocre. Porque es una época de confort. Las épocas de confort dan cristianos mediocres. En las épocas duras, en los momentos duros es donde salen los grandes mártires y los grandes santos.
Esas épocas es las que dan los grandes santos y grandes mártires. Nosotros tenemos una vida cómoda. Lo que más nos preocupa es, tengo que ir hasta casa de campo, eso me queda lejos. Es que es tan difícil ir a esa misa, es tan complicado coger el metro, y el padre Rodolfo que predica largo, entonces ¿qué voy a hacer? ¿Qué sufrimiento? ¿Qué cosa tan horrible? ¿Esos son los sufrimientos de hoy? ¿Son las dificultades de hoy? Cuando los primeros cristianos tenían que ir a las catacumbas para vivir la fe, para poder celebrar la Eucaristía, porque eran perseguidos. Incluso hoy en muchos lugares hay persecución todavía. Y nosotros vivimos una vida como en España se vive la fe cómodamente. Por eso somos cristianos tan mediocres, porque es muy cómodo ser cristiano hoy. ¿Cuál es el peligro que tienes? Que me miren feo, que se burlen de mí, que me cancelen. Entonces, qué horrible esto, se van a burlar de mí. ¿Sabe qué le pasaba a los primeros cristianos cuando descubrían que eran cristianos? Los mataban, los asesinaban y no tenían miedo a demostrar que eran cristianos. Hoy, porque se burlen de mí, mejor no lo muestro, mejor no evangelizo, mejor no hablo de Dios. Nos quejamos, nos lamentamos. Usted pregunta, incluso en la renovación, a la gente: ¿cómo estás, hermano? Aquí, padre, sufriendo la vida tan difícil. Uno ve unas caras de limón podrido en la misa, en la iglesia, es caras de sufrimiento. Nuestra Señora de los Dolores, hay un montón de Lolas. Le tocó, ¿verdad? Oiga, para adelante. Dígale al vecino al lado: hermana, hermano, Cristo está vivo, ánimo. Oye, Cristo te ama. Deja de quejarte, de lamentarte. Oye, pero no es porque no tengas sufrimientos. Sí hay sufrimientos. No es pare de sufrir porque no vengan sufrimientos. Para de tener esa actitud frente al sufrimiento. O sea, dejo de sufrir porque ya se lo he entregado a Cristo. Porque esa realidad está en las manos de Dios. Porque no depende de mí. Y de eso no depende mi felicidad. Mi felicidad no depende de que mi marido vuelva a la casa. Mi felicidad no depende de que se me arregle la pierna que la tenía enferma. Eso no depende de mi felicidad. Si no se arregla la pierna, pues camino a ritmo de cumbia todo el tiempo. Y me lo disfruto, me lo gozo. Decía una frase muy paisa, si hay algún colombiano aquí sabe: maluco también es bueno. Maluco también es bueno. Maluco también es bueno. Vienen cosas difíciles, también es bueno. ¿Por qué? Porque en Dios todo es bueno. Fíjense cómo Dios transforma las cosas malas y las transforma en bendiciones. Lo más malo que puede pasar: ha muerto Dios. No hay nada más malo. Padre, tengo estos dolores. Piense en la dificultad más grande, incluso la guerra. No hay nada más malo que hayamos matado a Dios. A Dios lo matamos. Imagínense, Dios viene a salvarnos y lo matamos. ¡Jue madre! ¿Qué tipos estos? Y de lo más malo saca lo más bueno. Yo no estoy diciendo que las cosas malas sean buenas, no, son malas. Y aquí no estamos vendiendo humo, como en la iglesia Pare de Sufrir. Eso te duele, eso es difícil, eso es complejo, eso no lo queremos. Pero cuando se lo entregamos a Dios, Dios lo transforma. Por eso, el por qué sufrimos. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo voy a sufrir? Voy a sufrir entregándole a Dios. ¿Quién pecó, él o sus padres? Siempre repito ese ejemplo con relación al ciego de nacimiento. Él o sus padres. ¿Por qué está ciego? ¿Por el pecado de él o por sus padres? No. Ni por él ni sus padres. Para darle gloria a Dios. Esa situación que estás viviendo es para darle gloria a Dios. ¿Para qué? Para darle gloria a Dios. Padre, estoy pasando por un gran problema. Para darle gloria a Dios. Padre, estoy pasando por una dificultad. Para darle gloria a Dios. Padre, ¿cómo le doy gloria a Dios? Entregándoselo a Él, uniéndolo a Cristo.
No queriendo el primer puesto, es decir, la vida fácil, el confort. Señor, dame los primeros puestos y que no nos toque luchar. Ahí mismo Jesús les dice, un momentico, jovencitos, ustedes van a comer el cáliz que yo, van a bautizarse, es decir, van a pasar por la cruz, por la dificultad, van a pasar. Primero, antes de la comodidad, espérate, ¿te lo vas a currar? ¿Te lo vas a sudar? Un momentico, ¿quieres todo cómodo? Solucióname esto mágicamente ya, que no pase nada, que no tenga problemas. Pues no. Claro que lo puede hacer en un momento determinado para una situación concreta, pero eso no significa que toda tu vida va a pasar así. Van a haber circunstancias adversas, van a haber momentos difíciles. ¿Cómo vivirlo? Pues dice la palabra del Señor, ¿sois capaz de beber el cáliz que yo voy a beber? Eso te lo está diciendo a ti, porque tú y yo somos Santiago y Juan. ¿Eres capaz de beberlo? ¿Tú eres capaz de beber el cáliz que Él ha bebido? ¿Eres capaz de bautizarte en el bautismo que Cristo se ha bautizado, que es el bautismo de la cruz? ¿Es capaz de ser bautizado en ese bautismo? ¿Es capaz de aceptar a Cristo aún en medio de tu dolor, tu sufrimiento, y entregárselo todo a Dios y decirle, Señor, estoy en tus manos, mi vida es tuya y te amo, tú eres mi rey, Señor? Señor, si puedes, aparta de mí este cáliz, pero ¿sabes qué? Que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque soy tuyo y a ti te pertenezco y te amo, y tú me das felicidad y alegría aún en medio de los momentos más dolorosos y difíciles, porque quien a Dios tiene, nada le falta, porque quien a Dios tiene, eso sí es una elección tuya. ¿Cómo enfrentar los sufrimientos? Yo los quiero enfrentar con Cristo, y con Cristo los enfrento con paz, con amor, con alegría, incluso con alegría, con esperanza, porque estoy en las manos de Dios y Dios sabe que es lo mejor para mí. Estoy en sus manos. ¿Eres capaz de beber el cáliz? Sí, Señor. ¿Eres capaz de ser bautizado? Sí, Señor. Soy capaz de seguirte. Y tú has sufrido por mí. Yo te entrego mis sufrimientos. El que quiera ser el primero, que sea el último. Y entonces en ese empequeñecimiento, en ese abajamiento, saber que incluso las cosas negativas se convierten en fuente de bendición. ¿Para qué esto, Señor? Para estar más cerquita de ti. ¿Para qué esto? Para crecer más. ¿Para qué esto? Para madurar más. ¿Para qué esto? Para conocerte más. ¿Para qué esto? Para entregar mi vida más a ti. Para eso. Para eso. ¿Cuántos quieren estar más cerca de Dios? Dígame. Ojo que no estoy haciendo una apología del sufrimiento. Nadie quiere sufrimiento. Pero el sufrimiento viene, las dificultades vienen. Yo quiero vivir la alegría y el sufrimiento, todo lo quiero vivir con Cristo. Todo con Cristo. Porque con Cristo todo se vive distinto. Y cuando le entrego mis problemas a Dios, Dios los transforma en fuente de bendición. Dios lo transforma en fuente de bendición. Dígale al vecino al lado, dígale al vecino al lado. Vienen bendiciones para tu vida, hermano, vienen bendiciones. Entrégale ese sufrimiento, que vienen bendiciones para tu vida. Dios sabe transformar todo. Dios hace nuevas todas las cosas. Y entonces, sí, paro de sufrir, pero no porque no haya sufrimiento, no haya dificultad, sino porque el sufrimiento ya no es el centro de mi vida. Y entonces hay gente que ve la cruz y dice que lo principal es el sufrimiento, que Jesús sufrió. Pero hay otra gente que vemos la cruz y vemos que lo principal allí es el amor, que es un signo de amor. Y entonces ya vivo desde el amor. Ya el sufrimiento pasa a un segundo plano. Y lo dice San Pablo: hay abundancia, gloria a Dios. Hay escasez, gloria a Dios. Hay salud, gloria a Dios. Hay enfermedad, gloria a Dios. Hay frío, hay calor, hay mucho dinero, hay poquito dinero. La misa es larga. Ya no me interesa. Lo que me interesa es estar conectado con Cristo.
ya mi vida es de Cristo, ya estoy unido, ya he aceptado su salvación. Y entonces vivo tranquilo. Y entonces vuelve de alguna manera, no, eso sería una herejía decirlo, pero de alguna manera viene el don preternatural de la impasibilidad, no porque no venga a nosotros sufrimiento, sino porque lo vivimos de una manera distinta. Lo vivimos con Cristo Jesús, y con Cristo Jesús todo es diferente. Y Él tiene poder para sanar, y Él tiene poder para liberar, y Él tiene poder para consolar, pero mi conexión con Él no depende de que lo haga o no lo haga. Señor, yo soy tuyo, mi vida te pertenece. Yo soy capaz de beber el cáliz tuyo, soy capaz de bautizarme en tu bautismo, es decir, soy capaz de ser tuyo completamente en la obediencia. En los misterios, como decía el padre Emiliano Tardif, en los misterios gozosos, pero también en los misterios dolorosos, pero también en los gozosos y por supuesto en los luminosos. En todo momento soy de Cristo, porque Él es mi felicidad, mi alegría y mi paz. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.